Pasemos ahora, muchachos, a ver el siguiente problema, ¿no? Dice que las caras de un ángulo triedro equilátero miden 45 grados. Determine la medida en grados sexagesimales de una de las caras del triedro polar, cuyo vértice está en el interior del triedro dado, ¿no? Bien. Primeramente, ¿por qué se llaman triedros polares? Dos ángulos triedros se denominan polares porque las aristas de uno de los ángulos triedros son perpendiculares a las caras del otro y viceversa. Las caras del otro son los suplementos de los diros del inicial, ¿no? Es el detalle, ¿no? Esto. Entonces, lo que se sabe como propiedad para los triedros polares es que la medida de las caras de uno de ellos con los diros del otro es 180. La suma tiene que darte 180. Bien, comencemos. Ahí está. Como a nosotros nos están pidiendo que calculemos una cara del polar, entonces si queremos calcular una cara del polar, tendríamos que calcular la medida del diedro del inicial, porque hemos quedado que la cara con el diedro deben ser suplementarios. Como acá, ¿no?, sea la medida de la cara que deseamos encontrar. Pero para eso tendríamos que calcular la medida del diedro de la cara inicial. Ahí está el diedro, ¿ven? Ya está. Ahí está. Cada cara mide 45 porque es equilátero, ¿no? Bien, ahora lo que yo debo hacer para él es calcular la medida de su ángulo diedro. Entonces vamos a colocar un valor. Vamos a colocarle de que PO sea igual a L. Entonces lo que tú puedes observar es que el triángulo, ¿no?, de abajo, debido a los notables, como un cateto vale L, cada cateto vale L, y la hipotenusa es L raíz de 2. Eso es lo que tú puedes plantear, ¿no? Ya está. Bien. Ahora, si tú observas en el triángulo de abajo, MN lo puedes calcular porque corresponde a la base de un triángulo isósceles cuyo ángulo en el vértice es 45. Eso corresponde al octágono regular. Eso indica, muchachos, de que podemos relacionar la característica del octágono regular para poder calcular cuánto vale MN, ¿no? Como es un triángulo isósceles de 45, sería el triángulo elemental del octógono regular. Los lados congruentes hacen papel del radio y va a medir L raíz de 2. Entonces, el lado opuesto a 45, que es MN, lo vas a calcular como el lado del octágono. Y la fórmula del lado del octágono es el radio por la raíz cuadrada de 2 menos la raíz de 2. Ahí está colocado, ¿no? Solamente que el radio sería h raíz de 2. Y lo estoy multiplicando por el valor de la raíz de 2 menos la raíz de 2. Todo lo estoy aplicando polígonos regulares. Bien, ahora avancemos, ¿no? Ahora queda aplicar la ley de cosenos en el triángulo MON. Ahí está, muchachos. El cuadrado del lado que se opone al ángulo de 45 es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Ahí está. Listo. Menos el doble producto de los lados que determinan al ángulo por el coseno de la medida de dicho ángulo. Bien. Cuando tú operas la ley de cosenos, te va a salir que el coseno de teta es la raíz de 2 menos 1. Pero es el valor de uno de los diedros de ese ángulo triedro. Tú no quieres calcular un diedro del ángulo polar, tú quieres calcular una cara. Y sabemos por teoría de que el diedro de uno y la cara del otro son suplementarios. Te vamos a aplicar un poco nuestra trigonometría.
Si dos ángulos suman 180, el seno de los dos ángulos son iguales. En cambio, el coseno de uno es el negativo del coseno del otro. Entonces, eso es lo que quiero aprovechar, ¿no? Listo. Ahí se está planteando la ley de cosenos y se está haciendo la equivalencia, ¿no? Coseno de teta es igual a la raíz de 2 menos 1. Entonces, el valor de teta sería arco coseno de raíz de 2 menos 1, ¿no? Entonces, la respuesta sería el negativo, porque yo quiero calcular el ángulo suplementario a él, ¿no? Sería el negativo de su ángulo tríodo inicial, ¿no? Bien.